Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad les habla el profesor Henry para trabajar un tema nuevo acerca de los reinos de la naturaleza. Seguramente se preguntarán cuál es la diferencia entre una alga, un hongo y una planta. Pues el día de hoy vamos a descifrar cuál es esa característica que tienen cada una de ellas. Pero antes de continuar les voy a pedir a que se suscriban a mi canal, búscame en el YouTube como Henry Rosales y no olvides suscribirse y darle like. Vamos a continuar. El reino cromista. El reino cromista, conocido como el reino de las algas, fue una de las últimas clasificaciones que se dio a partir del año 2015. Van a ser organismos autótrofos porque realizan su propia alimentación. ¿A través de qué? A través de la fotosíntesis. Y también van a ser mixósferas porque va a haber momentos en que su nutrición va a ser mixta, tanto autótrofa como heterótrofa. Contienen gran cantidad de pigmentos. Estos pigmentos le dan la coloración. ¿Cuáles son esos pigmentos? Los pigmentos son los cloroplastos, los carotenos y los licopenos. ¿Cuál es la clasificación? La clasificación vendrían a ser las unicelulares y los pluricelulares. Los unicelulares son las algas más antiguas, no muy evolucionadas, y las pluricelulares se puede decir que tienen estructuras más complejas. Dentro de las unicelulares tenemos las eulenofitas, las rhodofitas y las crisofitas. ¿A qué se refiere? Que las eulenofitas van a ser las algas verdes, van a realizar la fotosíntesis y van a capturar su alimento de manera mixósfora. Ya les expliqué que era mixósfora. Las rhodofitas van a ser algas de color rojo, se conoce como mareas de fuego o algas de fuego, y estas van a ser tóxicas, ¿no? ¿Para quién? Para los peces que viven en el mar. O también se puede decir que no va a dejar que fluya la luz sobre el agua y mata gran cantidad de ¿qué cosa? De algas. Las crisofitas van a tener paredes celulares muy gruesas, compuestas de ¿qué? De sílice. Estas se usan actualmente para la lija que nosotros usamos en las puertas, en la madera, o también en la producción de algunos insumos dobles. Las pluricelulares. Las pluricelulares se clasifican también en tres. ¿Cuáles son? Las clorofitas, las rodofitas y las feofitas. Las clorofitas son conocidas como algas verdes y son las más diversas a nivel de todo el mar. Realizan la fotosíntesis y dentro de ellas vamos a tener, por ejemplo, a la lechuga de mar o la ulva. Las rodofitas son algas de color rojo y se puede decir que nosotros consumimos gran cantidad de ellas en el ceviche, el yuyo. Contiene gran cantidad de ¿qué cosa? De yodo y favorece a ¿qué? A la tiroides. Tenemos también las feofitas. Las feofitas son las algas más grandes que podemos conocer. Llegan a medir entre 50 a 60 metros de altura y estas por el peso llegan a caer y emanan una bolsa. A través de esa bolsa realizan la fotosíntesis o capturan los alimentos, ¿no? Imagínate, 50 a 60 metros. El reino de los hongos, o conocido como reino fungi, o ciencia que estudia los hongos, es la micología. Son conocidos como eumicotas, ¿ya? Eumicotas, ¿por qué? Porque son células eucariotas. La digestión vendría a ser heterótrofa, absortiva, absorben los nutrientes, ya sea de manera parasitaria o a través de esporas. Su reproducción va a ser tanto asexual como sexual. La asexual van a ser por conidios y la sexual van a ser por esporas. Se puede decir que estos son muy importantes, ¿por qué? Porque van a suministrar a la ecología lo que viene a ser el desgaste de nutrientes. ¿Cómo es eso? Van a comenzar a ¿qué? A reducir todos los nutrientes o compuestos que están en la tierra, en el suelo, junto con las bacterias, ayudan a reducir la basura. Van a ser de uso industrial, ¿por qué? Porque se van a usar para realizar la cerveza, la pizza, distintas cosas. Va a ser farmacológica porque se puede decir que vamos a usar para la medicina en la penicilina. De repente muchas personas sufren del cáncer o enfermedades muy fuertes y estas son suministradas con penicilina para bajar el dolor. Sirven para la alimentación, por ejemplo, ¿quién no se ha comido un chaufa con champiñones? O también de repente una pizza o una trufa. La clasificación se clasifica en cuatro grupos. ¿Cuáles son esos cuatro grupos? Son los cigomicetos, los ascomicetos, los basidiomicetos y los deuteromicetos. Los cigomicetos, o conocidos como ficomicetos, son hongos filamentosos. Su reproducción va a ser asexual, pero lo realizan por esporulación. Y dentro de ellos vamos a tener un ejemplo que es el Rhizopus nigricans. ¿Qué es? El Rhizopus nigricans vendría a ser el moho negro de pan. De repente en un momento han guardado pan, se ha quedado por varios días
y estos han comenzado a honguearse, a eso se refiere. Similar a ello también podemos hablar de una fruta. Una fruta lo dejamos por un cierto tiempo y estos van a comenzar a honguearse. Los ascomicetos, o conocidos como ascomicotas. Estos van a tener un lugar como setas y como ascas y van a ser de reproducción tanto unicelular como multicelular. Unicelular compuesto por una célula y tenemos que se va a realizar por gemación. Multicelular por varias células y van a realizarlo por esporas. Estos van a estar presentes de manera saprófita, es decir, como parásitos, y van a ser conocidos como los hongos más grandes. Entonces, ¿qué tipo de ejemplos podemos tener aquí? Tenemos, por ejemplo, las drufas, la penicilina y la levadura. Dentro de ellos vamos a encontrar, por ejemplo, la producción de la cerveza, otra producción de la levadura para hacer el pan. También tenemos los basidiomicetos. Los basidiomicetos son los hongos más conocidos en la sociedad y tienen la forma de un sombrero. En este caso vamos a tener al champiñón, la seta, los carbones y las rollas. De todos ellos vamos a tener en cuenta las setas que van a estar presentes en suelos muy húmedos. Estos son conocidos como Agaricus campestris o conocidos como champiñón. Son comestibles. Ojo, pero no todos son comestibles porque hay algunos que son venenosos. Por ejemplo, el Boletus satanus son venenosas y podrían causar algo a la salud. Los deuteromicetos o deuteromicotas son causantes de enfermedades. Dentro de ellas vamos a tener la vaginitis, el pie de atleta y algunos de ellos vamos a decir que su reproducción sexual no va a ser muy conocida, más va a ser conocida la asexual por esporas. Miren, por ejemplo, tenemos aquí que estas deuteromicetos se van a usar principalmente para la medicina y también podemos tener acá, por ejemplo, el pie de atleta. ¿Qué es el pie de atleta? Es el hongo que nosotros vamos a tener, o sea, quiere decir que está de manera saprófita. Seguidamente vamos a hablar acerca del Reino Plantae. Reino Plantae pues es estudiado por la botánica. ¿Qué es el Reino Plantae? Vamos a decir que son organismos eucariotas pluricelulares, contienen gran cantidad de células, van a ser sésiles, no tienen movimiento y su nutrición va a ser de manera autótrofa. ¿A través de qué? A través de la fotosíntesis. Captan los rayos solares y también van a captar los nutrientes ¿de dónde? Del suelo. Su reproducción es de manera asexual como sexual. Asexual tenemos la propagación vegetativa y el sexual tenemos la alternancia de genes, es decir, por metanogénesis. Puede ser esporofito o gametofito. La mayoría de ellos vendrían a ser esporofitos y solamente una de ellas es gametofita. ¿Cuáles son las partes? Las partes son 5, como todos conocemos, pero estas partes las vamos a tener en cuenta de acuerdo a una planta angiosperma. ¿Cuáles son? Raíz, tallo, flor, hoja y fruto. La raíz va a captar los nutrientes del suelo, sobre todo va a realizar la fase absortiva, ¿no? ¿Qué quiere decir? El xilema y el floema. Va a captar muchos sales minerales. El tallo va a ser el sostén y transporte. La flor va a ser el órgano reproductor. La hoja va a realizar el proceso de la fotosíntesis y también va a ser la parte alimenticia. El fruto va a contener a la semilla y también va a ser la parte alimenticia. Para hablar de clasificación tenemos que tener en cuenta estos 4 puntos. ¿Cuáles son? ¿Qué significa vascular? ¿Qué significa vascular? ¿Qué significa criptógama, fanerógama o vasos conductores? Cuando hablamos de si la planta es avascular, vamos a decir que no tiene vasos conductores. ¿Y qué es un vaso conductor? Es que va a tener o xilema o floema, pero en este caso el avascular no tiene ninguno de ellos. Mira, xilema que tiene agua y sales minerales y floema va a tener los alimentos, los glúcidos, el azúcar natural que tienen todas las plantas. Vascular va a tener ¿qué cosa? Vasos conductores, nuevamente recuerda, xilema y floema. También tenemos la criptógama y la fanerógama. Criptógama van a ser las plantas sin semilla, que crecen sin necesidad que tú lo plantes. Y la fanerógama van a necesitar necesariamente la semilla. Clasificación. La clasificación se va a dar en 4 puntos. ¿Cuáles son? Las briófitas, las pteridófitas, las gimnospermas y las angiospermas. Dentro de la clasificación, según su evolución, las primeras se pueden decir que son los musgos y las hepáticas. Los musgos y las hepáticas vendrían a ser plantas muy antiguas y conocidos como briófitas o talofitas. Avasculares. ¿Por qué avascular nuevamente? Porque no tienen ¿qué cosa? Vasos conductores. ¿Van a hacer qué cosa? Estos van a captar sus alimentos por difusión. Su hábitat va a ser lugares muy húmedos y van a llegar a medir entre 1 centímetro. Son consideradas como plantas criptógamas. ¿Qué es un criptógama?
plantas sin semilla, o sea, no es necesario que tú las plantes. Y van a ser consideradas como gametófitas. Dentro de la clasificación de metanogénesis, la única que se reproduce de manera gametófita vendría a ser los briófitas. Todos los demás vendrían a ser esporófitos. Las pteriófitas, dentro de ellas tenemos los helechos, y estos son cormofitas, y también vamos a decir que van a ser vasculares. ¿Qué es vascular nuevamente? Vascular con vasos conductores, acuérdate, vasoconductores, o sea que tiene xilema y floema. Y también van a ser criptógamas nuevamente, plantas sin semilla. Estos van a ser grandes indicadores de ácidos en los suelos, y necesariamente se puede decir que van a estar en lugares muy húmedos, en los pantanos, etc. Su fase dominante va a ser que es un esporofito, acuérdate, esporofito. Los gimnospermas son conocidos como plantas vasculares, xilema y floema, son fanerógamas van a tener semillas necesarias. Se usan en la industria maderera, quiere decir que son las especies más altas, las maderas, ¿no? Dentro de ellas tenemos, por ejemplo, el caoba, roble, pino. Su fase dominante es el esporofito. ¿Y cómo se reproduce? Se puede decir que la parte masculina va a estar en la parte superior, el polen, y en la parte inferior estaría la parte del óvulo, ovario, ¿sí? Entonces, la parte masculina está en la parte superior, y esto cae, en medida que cae, estos se van a reproducir. Las angiospermas. Las angiospermas son las plantas más evolucionadas que nosotros conocemos, y las que tenemos mayor cantidad de usos. Estos van a ser vasculares. ¿Por qué vasculares? Porque van a tener, ¿qué cosa? Vasos conductores. Van a ser fanerógamas porque van a producir semilla, pero estas semillas van a estar cubiertas ¿de qué? De flores y frutos, a diferencia del anterior. Y su fase dominante, que va a ser un esporofito. A su vez, vamos a decir que estos se van a dividir en dos grupos. Unas que tienen raíces fasciculadas, y la otra que va a tener raíces pivotantes. En lo que es un dicotiledonia, vamos a tener ¿qué cosa? Vamos a tener una fruta, vamos a tener una rosa, etc. Bueno chicos, espero que hayan visto la característica de cada grupo, y pues conmigo será hasta otra oportunidad. No olvides suscribirte a mi canal, búscame en YouTube como Gen Rosales, en el Facebook como Gen Rosales Cabrera, y también en el Instagram como Gen Rosales Cabrera. Nos vemos hasta la próxima oportunidad.